Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Guía Práctica, donde estamos estudiando la Biblia, la Palabra de Dios, pero enfocados en aquellos temas que contiene el Evangelio según San Juan. Hoy vamos a ver los segundos 3 milagros que continúan a los que vimos la semana pasada. Señales, milagros de Jesús, pero que esta vez van a evidenciar su divinidad. Es cierto, el Evangelio según San Juan en el capítulo 1, especialmente del verso 1 al 3, tan extraordinario prólogo, hablan acerca de la divinidad de Cristo Jesús, de su preexistencia, de su naturaleza, la cual vamos a estudiar más adelante. Pero hoy nos vamos a concentrar en la divinidad de Jesús, pero vista a través de los milagros que son señalados por el evangelista. En otras palabras, vamos allá, vamos a aquel tiempo pasado, pongámonos esas ropas antiguas, escuchemos, veamos los milagros de Jesús para ver si logramos identificar su divinidad. Bienvenidos a Guía Práctica. Muchas gracias, queridos amigos, a cada uno de ustedes. Nos escriben desde muchos lugares, desde muchos países, ciudades de América, Sudamérica, Centroamérica, acá también en Norteamérica, en diferentes lugares en Europa, etcétera. Así que muchas gracias por todos sus mensajes. Cada uno son leídos. Tenemos un listado de oración en donde estamos orando por cada uno de ustedes, por sus hijos, familiares que necesitan de alguna respuesta, de alguna manifestación divina. Así que fuerte abrazo y desde ya muchas gracias por acompañarnos especialmente cada semana en el estudio de la Palabra de Dios. Cuando hablamos de la divinidad de Cristo Jesús, estamos siendo desafiados a entender la naturaleza de Cristo Jesús. El mismo desafío que tuvieron sus contemporáneos, el pueblo, los líderes religiosos, incluso también sus discípulos, que más adelante, cuando escribe, por ejemplo, Pablo, las cartas, los mismos discípulos, después escriben los evangelios, ellos tienen la intención de evidenciar, ya sea de forma narrativa, cómo Jesús manifestó su divinidad a través de milagros, sus palabras, etc. Pero en ese momento que ocurrieron los hechos, ¿fue entendido? ¿Se abrieron los ojos de los que estaban ciegos o siguieron en su ceguera? ¿Algunos lo entendieron? ¿Los que deberían haber entendido, será que lo entendieron? Me refiero a los discípulos. Bueno, qué tremendo poder ver más allá de los milagros las evidencias acerca de la divinidad de Jesús. Muchas personas solo se quedaron en el milagro, incluso en cosas, detalles en la forma. Ya lo vimos la semana pasada, como por ejemplo cuando Jesús sanó en sábado. No se fijaron en la sanidad, sino que se fijaron en que lo hizo en sábado. ¿Cómo entonces iban a darse cuenta de la divinidad detrás de esos actos? Ese es el desafío que también tenemos tú y yo en esta hora, de poder identificar, poder sentir y saber que Cristo Jesús es Dios, es todopoderoso, es omnipresente, etc. Sus atributos, sus actividades. Cuán importante es conocerlas para seguir confiando y siempre con convicción creyendo en nuestro Señor y Salvador. Oremos para comenzar este capítulo. Querido Dios y Padre, gracias te damos por la oportunidad y privilegio que tenemos de estudiar tu palabra. Bendícenos en esta hora, acompáñanos, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, permítanme antes de que vayamos ahí al Evangelio según San Juan, debemos contextualizar un poco hablando de la divinidad de Jesús. Ya lo decíamos en la introducción, las próximas semanas vamos a estar hablando acerca de la preexistencia, porque Jesús es único en su clase, en su especie, especialmente enfocándonos en ciertas palabras claves que están presentes en el Evangelio según San Juan, el capítulo 1, del verso 1 al verso 3. Ahora estamos desafiados a entender cómo el pueblo, cómo las personas, cómo los contemporáneos de Jesús entendieron, apreciaron o discernieron la divinidad de Cristo Jesús. Dicho de paso, es muy importante entender que Jesús era 100% Dios, 100% divino, como también 100% humano.
insisto, vamos a ver más adelante este acto de hacerse, de habitar entre los hombres y tomar forma y condición de hombre. Pero ahora nos vamos a enfocar especialmente en los tiempos de Jesús, cuando las personas, Jesús era su nombre propio, pero él tenía otros títulos y que el Evangelio de Juan enfatiza especialmente uno en particular. Vamos entonces a entender, por ejemplo, cuando las personas hablaban de Jesús acerca de el Mesías. ¿Qué significa la palabra Mesías? En capítulos anteriores ya algo habíamos mencionado, y especialmente cuando estuvimos estudiando la temporada pasada el Evangelio según San Marcos. La palabra Mesías está o viene del hebreo. Su símil en griego es Cristo. Es interesante que muchas personas tal vez piensan o creen que Cristo es una especie de nombre de Jesús. Y al estar unido con su nombre propio, por ejemplo, Jesucristo es una forma, es un nombre de Jesús. La verdad que Cristo no es un nombre, sino que es un título. Lo mismo que Mesías en hebreo significa Cristo en griego. Entonces, el principal significado es el ungido. ¿Ok? Entonces se refiere, en el contexto del Antiguo Testamento, se refiere a la figura del libertador que los judíos esperaban y que iba a aparecer en escena en la historia del pueblo judío e iba a dar inicio a la última etapa de la historia del pueblo de Israel, inaugurar una nueva era para el pueblo de Israel. Esto de lo espiritual pasó, como todos nosotros ya hemos hablado bastante acerca de lo que creían y esperaban el pueblo judío en los tiempos de Jesús. Era un libertador de una nueva era, pero más que espiritual, más que liberarlos del pecado, era acerca de una liberación política. También los escritores bíblicos tomaban un significado especial de la palabra ungido, Mesías, que es apartado para una tarea en específico y particular. La palabra Cristo, en su forma griega, aparece más de 500 veces en el Nuevo Testamento. Jesús aceptó el título de Mesías, pero no lo estimuló, porque en sus tiempos estaba cargado de otro significado, de una interpretación que no era la correcta, la original que venía del Antiguo Testamento, de las profecías del Antiguo Testamento. Por lo tanto, Jesús aceptó que le dijeran Mesías, que lo nombraran o lo trataran como Mesías, a pesar de que muchos de esos enunciamientos mesiánicos hacia Jesús por parte de algunos del pueblo tenían que ver con el deseo de libertad política. Por lo tanto, Jesús reinterpretó el significado del Mesías. Jesús lo explicó, Jesús hablaba acerca de la naturaleza del reino. Si te das cuenta, por ejemplo, un ejercicio, si revisas a partir de Mateo capítulo 11, todas las parábolas, todas inician con la misma declaración: el reino de los cielos es semejante a. Por lo tanto, el carácter del reino de Dios, el tipo de reino, el tipo de Mesías, Jesús siempre intentó interpretar correctamente la figura, el nombre de Mesías. Las personas creían que el Mesías era el instrumento de Dios para liberarlos del dominio romano. Jesús toma esta figura y reinterpreta esta comprensión. Por supuesto que Jesús es el instrumento del cielo para darnos la liberación. Pero como tú y yo sabemos ahora, es un instrumento del cielo para ejecutar un plan de redención, no solo un plan de rescate para una nación. Es muy importante entender este contexto porque en el primer milagro que vamos a ver en esta lección habla acerca de la alimentación de muchas personas. Ya vamos a mencionar cómo está relacionado esto con la comprensión que las personas tenían del Mesías. Porque el Mesías, como instrumento de Dios, no solo era para libertarlos, sino también las profecías eran para sanar la tierra, cuidar, proteger e incluso sustentar, dar el pan. Interesante, porque Jesús hace un milagro en donde Él da pan.
donde Él sustenta a las personas hambrientas. Por lo tanto, aquí hay una conexión directa con la divinidad de Cristo con respecto a su mesianismo, a su función que se veía trastocada por la mala interpretación del significado que tenían las personas de aquella época. Otro nombre o título que a Jesús se le daba, especialmente en los evangelios, es el de Señor. La palabra Señor está relacionado con el pueblo gentil. Si bien Mesías o Cristo estaba muy relacionado y era muy significativo para el pueblo hebreo, la palabra Señor era más significativo para los gentiles, aquellos cristianos que habían aceptado a Jesús, pero que venían de raíces no judías, sino helenistas, griegas o incluso romanas. Por lo tanto, Kyrios, en griego, Señor, tenía una importancia, tenía un alcance mayor dentro de las mentes griegas. Si bien era muy usado en el Imperio Romano, sus raíces fueron extraídas, su significado, del Antiguo Testamento, donde su versión griega, la Septuaginta, traduce la palabra Señor, que viene de Yahvé o incluso Adonai en el Antiguo Testamento. En el griego secular, cotidiano, la palabra Señor significaba respeto para otra persona. Incluso podría intercalarse con la palabra amo. Amo o Señor eran sinónimos. Estamos hablando de la cultura, de la vida cotidiana en los tiempos de Jesús. También se usaba para dirigirse en las culturas greco-romanas, paganas, idólatras, para referirse a las deidades. E incluso también podía referirse al mismo emperador. Por lo tanto, en los evangelios, cuando se usa el nombre Señor o el título Señor y se le aplica a Jesús, es para distinguir no solamente una posición de respeto, de autoridad, sino también para distinguirlo del ser humano y llevarlo hasta la misma deidad. Por ejemplo, cuando vamos a Juan capítulo 20, el verso 28, el momento en que Tomás pone sus manos en las heridas o toca con sus manos las heridas de Jesús, él exclama y dice, Señor mío y Dios mío. Evidenciando que para aquellas personas el uso dentro del contexto para Cristo Jesús, aplicado a Él, era más que un Señor, más que un amo, más que alguien, una posición de respeto, sino que se iguala. Dice a Dios, Señor mío y Dios mío, como un paralelo o como un significado doble. Señor mío y Dios mío, para Tomás significaba exactamente lo mismo. La iglesia cristiana en el primer siglo, al llamar a Jesús como Señor, evidenciado en todas las cartas de Pablo, los escritos de Pedro, Santiago y Juan, ellos al poner el título Señor para Jesús, están evidenciando la comprensión de que Jesús era Dios, la divinidad de Jesús, lo situaban por encima del nivel humano, merecedor de adoración, manifestaban que Cristo, que Jesús era digno de las oraciones, de las alabanzas. Él es llamado el autor de la salvación. Y como lo dice el libro de Apocalipsis, resumiendo todo este proceso histórico de la comprensión de la divinidad de Jesús, ellos decían que Jesús era Rey de Reyes y Señor de señores. La palabra Señor evidencia el señorío de Dios, el señorío de Cristo Jesús, evidenciando la comprensión de su absoluta divinidad. Otra de las palabras, y la última que vamos a repasar en este capítulo, es Hijo de Dios. Recuerda que vimos Mesías, que tiene que ver con la función de liberación de Jesús. Tiene que ver con ser un instrumento para proteger, para libertar, para sustentar, para salvar, que fue mal interpretado, mal entendido en los tiempos de Jesús. El caso de Señor también habla del señorío y de la relación que tiene el Señor con sus súbditos.
No obstante, la palabra Hijo de Dios o el título deja de ser funcional, deja de mostrarnos la relación que hay entre Jesús y nosotros, más bien se enfoca en la ontología o la esencia de Jesús como Dios. Es decir, muestra la esencia relacional de Jesús, Hijo de Dios, su relación para con Dios, pero también al ser el Hijo que vino a este mundo, cómo también se relaciona con nosotros. En otras palabras, ¿cuál es la esencia de Dios? Es amor. Por lo tanto, se evidencia en el título Hijo de Dios. Si bien Hijo de Dios en la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, puede aplicarse a varios elementos, por ejemplo, a ángeles, se puede ocasionalmente también aplicar o fue aplicado ocasionalmente a reyes. Hijo de Dios también se aplicó a seres humanos justos, fieles. Recuerda ahí en Génesis capítulo 6, verso 2, dice que los hijos de Dios miraron las hijas de los hombres. Por lo tanto, esos varones justos, obedientes, fueron llamados hijos de Dios. A Israel también se le da el título Hijo de Dios, se le trata como un hijo de Dios. Pero en los evangelios hay un punto de partida en el ministerio de Cristo Jesús con la declaración Hijo. ¿Recuerdas en el bautismo de Jesús? Cuando el cielo se abre, la voz del Padre dice, este es mi Hijo amado. Ahí está el Hijo de Dios, en quien tengo complacencia, dice el Padre, el cual se registra este dicho en 3 ocasiones en el Nuevo Testamento en los Evangelios. De la misma manera, Marcos inicia su Evangelio diciendo Jesucristo, Hijo de Dios. De alguna forma evidenciando esta divinidad de Jesús. Cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿quiénes dicen las personas que soy yo? Y ahora ustedes, ¿quién creen ustedes que yo soy? Y cuando Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Pedro por revelación, no solamente porque lo escuchó, porque lo vio, etcétera, sino por revelación, está evidenciando la comprensión de la divinidad de Cristo Jesús. Reúne el significado funcional de Cristo o Mesías, pero también la ontología o la esencia de la divinidad de Jesús en el título Hijo de Dios, Hijo del Dios viviente. No es una declaración cualquiera, es una manifestación por revelación de que Jesús era Dios, que Jesús es Dios. Bueno, vamos a continuar y vamos a ver estos 3 milagros que Jesús hizo y que están muy conectados con la evidente divinidad de Jesús, pero que tal vez fue complejo para aquellas personas contemporáneas a Jesús de reconocer esta divinidad. En el capítulo 6 del Evangelio de Juan encontramos este milagro llamado la alimentación de los 5.000. Existe un paralelo entre lo que Jesús hace en Juan capítulo 6 y lo que aparece en el libro de Éxodo, especialmente cuando Moisés sube al monte al encuentro con el Señor. La experiencia del maná, la experiencia de la prueba que Dios les dio en el desierto. Dice el Evangelio en el capítulo 6 que Jesús sube al monte con sus discípulos y una gran multitud está con Jesús. Comienza a hablarles, a predicarles y luego el Señor le da una prueba, le hace una prueba a Felipe. Hay que comprar pan para estas personas que están hambrientas. Ni 200 denarios alcanzarían para alimentar a estas personas, dice Felipe. Entonces ocurre el milagro con los 5 panes, con los 2 peces y llama la atención que Juan destaca la reacción de las personas. Este es un profeta. Y el Señor se tuvo que apartar de ese lugar y de las personas porque querían tomarlo y hacerlo rey. ¿Recuerda cuando hablábamos de la concepción que tenían las personas acerca del Mesías? Ellos, una de las señales del Mesías no solamente era derrocar a los romanos, según ellos, sino también el proveer sustento como rey, garantizar la seguridad, el alimento, la prosperidad tan profetizada y anhelada por el pueblo, pero también tan mal entendida. Por lo tanto, aquí viene la pregunta, ¿no?
con respecto a este e incluso otros milagros. Hay una tensión. La pregunta es, ¿por qué Jesús hizo este milagro conociendo o sabiendo que el pueblo anhelaba a alguien que les diera pan, que les diera comida? La verdad que el mismo Evangelio, según San Juan, lo deja en evidencia. Por un lado, cuando Jesús explica y esta señal permite un diálogo, una explicación de parte de Jesús que se ve coronada con la sentencia, yo soy el pan de vida. Dicho de paso, esta es la primera de las 7 veces en que Jesús expresa yo soy. Yo soy el pan, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección, la verdad y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, etc. 7 veces en donde Jesús dice yo soy. Qué interesante que el yo soy viene de Éxodo capítulo 3. Viene esto de la experiencia de la Pascua, de haber sido libertado Israel o el pueblo hebreo desde Egipto. No en vano Juan cita este milagro cercano a la Pascua, cuando las personas aún más recordaban la libertad y el anhelo que tenían de esta. Por lo tanto, cuando en este contexto ven esta señal, ven este milagro, ellos quieren poner a Jesús como rey. Poner a Jesús como rey no es lo mismo que aceptar a Jesús como rey. Declarar a este hombre, profeta según ellos, como Mesías, no es lo mismo que aceptar a Jesús como el Mesías, como Señor. Es decir, la naturaleza de la reacción de estos hombres era de acuerdo a su propia conveniencia. Él nos va a libertar, Él nos va a dar a nosotros sustento. Muchas veces nosotros actuamos por conveniencia. Muchas veces el foco, el centro de evaluar si avanzamos por fe o no, tiene que ver con cómo yo me siento, cómo me veo satisfecho en lo que estoy haciendo y no en la persona. El foco o el centro no está en la persona de Cristo Jesús. Ese fue el gran problema, rodeados por todo esta mala interpretación en torno al Mesías o al Cristo. Jesús, cuando dice yo soy el pan, está evidenciando su divinidad. Yo, por supuesto, que puedo sustentarte, pero no por ser un rey solamente. De acuerdo a ellos, yo puedo sustentarte porque soy el creador. Por eso, el Evangelio según San Juan comienza de esa manera. No solamente el verbo estaba y era Dios, sino todas las cosas por Él fueron creadas y por Él subsisten. Esta subsistencia de las cosas se ve reflejado en el milagro de dar de comer, dar el sustento, permitir que las personas sigan subsistiendo. Tiene una conexión con la divinidad, con la preexistencia, tiene que ver mucho, no solamente hacer algo sobrenatural, sino qué significa aquello. Y aún más, Jesús explícitamente lo explica diciendo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan. Te acabo de dar el pan, pero este pan sacia el apetito, pero luego vas a volver a tener apetito. Pero ahora este es un símbolo de que yo soy el único capaz de satisfacer como pan del cielo todas tus necesidades para siempre. Permíteme compartir contigo, ¿no? Enfatizar, deseado de toda la gente, donde Ellen White dice que con corazón desconforme preguntaban, ¿por qué? Si Jesús podía hacer obras tan admirables como las que habían presenciado, ¿no podían dar a todos los suyos salud, fuerza y riquezas? ¿Librarlos de sus opresores? ¿Exaltarlos al poder y la honra? El hecho de que aseverara ser el enviado de Dios como el pan del cielo y sin embargo se negara a ser rey de Israel era un misterio que no podían sondear. Su negativa fue mal interpretada. Muchos concluyeron que no se atrevía a presentar sus derechos porque él mismo dudaba del carácter divino de su misión.
Así abrieron su corazón a la incredulidad, y la semilla que Satanás había sembrado llevó fruto según su especie, incomprensión y diserción. Estas personas buscaban el beneficio material, estaban dispuestos a creer, pero basado en sus propias conveniencias, en lo que ellos, en sus propios intereses. Y la verdad que buscar el beneficio material de acuerdo a nuestros intereses está tan arraigado en nosotros que puede ser un peligro latente. Este milagro nos debe llevar a pensar que ante la dureza de corazón de las personas, aún así Jesús evidencia ser divino. Jesús alimenta a las personas porque es misericordioso, porque les quiere dar la oportunidad, a pesar de la incredulidad y de que sus propios intereses estaban por sobre un interés espiritual, buscar la verdad por sobre buscar los propios, satisfacer sus propios intereses. Jesús permite este milagro, Jesús lo hace. Cuidado cuando muchas veces nosotros decimos ante las obras sociales que puede tener la Iglesia Adventista y que debiéramos enfatizar y aún más hacer. Cuando muchos de nosotros nos levantamos y decimos, ellos vienen solo por los panes y los peces. Dicho de paso, el refrán viene del milagro, ¿no? Solo vienen por los panes y los peces. En el texto dice que Jesús tuvo que salir de allí. No dice que Jesús retó y ahuyentó a las personas. Nosotros no podemos discernir cuál es la verdadera intención de una persona. Si es solo satisfacer su necesidad material, no importa. Porque aún así Jesús fue misericordioso y les dio de comer a esa multitud. Probablemente más adelante, muchos de los que estuvieron sentados a los pies de Jesús, que en un comienzo dijeron, no, Él no se atreve, tal vez pensaron, es cobarde, porque aún haciendo estas señales no quiere ser rey de nosotros. Pero tal vez conformaron la iglesia apostólica del primer siglo y al mirar para atrás veían una conversión que el Señor fue haciendo a través del tiempo, fortalecida por esos milagros que el Señor hizo. El segundo milagro que vamos a repasar, el segundo milagro que vamos a estudiar en esta lección tiene que ver cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento. Este relato es bien interesante porque inicia con una pregunta que los discípulos le hacen a Jesús. Da a entender el relato de que el ciego estaba delante de ellos, porque una vez que Jesús responde, dice que hace un lodo y lo pone en los ojos del ciego. Mirando al cielo, luego hace lodo y le aplica al ciego. La pregunta es, Señor, capítulo 9, verso 2. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Esta creencia sin duda daba respuesta a las incógnitas que desafiaba en aquella época el nacimiento de personas o de niños ciegos, paralíticos o con algún tipo de enfermedad genética. Entonces, la culpa era echada a los padres por algún pecado cometido, y así como la lepra era designada como un castigo del dedo de Dios, así también las enfermedades era por culpa de pecados que habían cometido los padres. Por supuesto, no estaba el conocimiento acerca de las enfermedades hereditarias o que se encuentran a nivel genético. Pero sin duda alguna que esta creencia estaba también vinculada con el aspecto espiritual, en este caso, cometer pecados. Cuando los discípulos se acercan a Jesús, lo llaman rabí. Es decir, ellos buscan una respuesta de un maestro ante esta incógnita. Recordemos que antiguamente el templo era el centro de la actividad social, educacional, de todo el desarrollo integral de una nación, especialmente en Israel.
Y eran protagonistas los maestros. Los discípulos preguntaban no solamente cosas que tenían que ver con la Torá, sino también con aspectos de la vida cotidiana, como en este caso, una enfermedad, a cualquiera le podía pasar, a cualquier persona, a cualquier familia, pero que estaba entrelazados por esas explicaciones con el ámbito espiritual. Por eso los discípulos, sabiendo que Jesús tenía respuesta en el ámbito espiritual, le hacen una pregunta en formato de discípulo a maestro o a su rabí. Pero Jesús le dice, respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es interesante cuando nosotros preguntamos por qué hoy la gente sufre, por qué me tocó a mí. En este caso, algo genético, algo heredado, nace con este mal. O incluso, si no es genético, ¿ya? Porque tenemos enfermedades como el cáncer o algunas otras que puede ser genético y convertirse en hereditario. Pero en este caso, no, el estar en un mundo de pecado nos hace que suframos enfermedades. Y Jesús dice, estas enfermedades son para que se manifieste Dios en las personas y el resultado sea que haya glorificación o que haya expresiones de gloria, de adoración al Señor. ¿Cómo entender esta respuesta de Jesús ante este ejemplo e incluso hasta nuestros días? Dios ha permitido que el pecado siga el transcurso como un río hasta llegar a la desembocadura en el mar. Dios ha permitido que siga el curso el pecado en la historia de este mundo, para que aún más se manifieste y a la vez se contraste el conflicto entre el bien y el mal. Para que tú y yo libremente podamos tomar decisiones, para que podamos ver que a pesar de que Dios permite las consecuencias del pecado, a pesar de esas consecuencias manifiestas en nuestra vida, podemos encontrar salud, milagros, la presencia y la voluntad de un Dios misericordioso. Un Dios que nos ama y que la manifestación de su amor aún brilla, aún destaca en medio de las consecuencias de un mundo de pecado. Era la incógnita de los discípulos y el Señor les responde que no se trata de que si pecó o no pecó este o sus padres, sino de que el pecado existe, el mal existe como una consecuencia del pecado y que viene a contrastar la obra de Dios y que la obra de Dios destaca en medio de los conflictos que podamos estar viviendo tú y yo. Ahora, por supuesto que existen consecuencias del pecado. Por supuesto que si yo cometo un pecado y producto de ese pecado tengo una enfermedad o incluso puedo heredarla a mis hijos, ahí se trata, sí, también de lo que hicieron mis padres. Bueno, la historia es bastante breve, pero luego viene todo un desenlace. Pero permítanme, ¿cómo lo relata Juan? ¿Recuerdas que el capítulo anterior dijimos que los 7 milagros del Evangelio de Juan Jesús no toca, lo hace todo a distancia? Pastor, pero aquí el Señor alza sus ojos, le pide al Padre, luego viene, hace un lodo y toca los ojos del ciego. Pero recuerda que el milagro se efectuó cuando el ciego obedece la palabra de Dios que le dice, ahora ve, en otras palabras, interpretando el texto, aléjate de mí, ve al estanque y lávate con agua. Y el milagro ocurre cuando el ciego estaba distanciado de Jesús. Ahí se cumple entonces la regla que decíamos en el capítulo anterior, que en el Evangelio de Juan Jesús, cuando obra el milagro, no toca. ¿Ok? Pero antes sí toca. ¿Pero por qué entonces Juan se está contradiciendo con el resto de los 6 milagros? Al contrario, Juan está insertando algo extraordinario que ya lo había dicho en el capítulo 1, verso del 1 al 3, especialmente el verso 3. ¿Qué dice en el verso 3? Dice que Jesús es el creador de todas las cosas, pero le da el título de por Él subsisten y Él creó todas las cosas. Cuando imaginamos la siguiente escena, el ciego está frente a Jesús, Jesús se arrodilla para sacar tierra del suelo, escupe con su saliva y comienza a hacer un lodo.
comienza a ser barro. ¿En qué otra parte de la Biblia encontramos al Creador, tal vez de rodilla, juntando barro? Correcto, en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. En la creación del hombre y de la mujer. Pero específicamente del hombre, Cristo Jesús está en ese acto tremendamente maravilloso como creador, con barro en sus manos, dando vida. Con barro en sus manos, creando a Adán. Por lo tanto, cuando este milagro ocurre y Jesús se arrodilla y toma barro en sus manos, y luego cuando el pecado cegó a este hombre de nacimiento, Jesús viene a contrastar o a erradicar las consecuencias de ese pecado, del pecado, que es dar vista, que es restaurar la vida. Por lo tanto, Jesús está evidenciando su divinidad como creador en el milagro de la curación del ciego. Así como lo hizo en el monte, cuando sube al monte y el pueblo, este paralelismo con el monte Sinaí, con Moisés, aquí es con el mismo Señor Jesús, el mismo que estuvo en el Génesis creando a Adán, ahora está con barro en sus manos, pero para restaurar la vista del ciego. Es interesante después que el ciego, como se va a lavar al estanque, pierde de vista a Jesús, no sabe quién es él, nunca lo había visto, solo había escuchado sus palabras, el diálogo que previamente había tenido con los discípulos. Y viene, como es característico en el Evangelio de Juan, todo un diálogo, toda una explicación, esta vez con los líderes, los fariseos y el ciego. ¿Quién te sanó? No lo sé. ¿Y cómo lo hizo? ¿Y por qué lo hizo? ¿Y en nombre de quién lo hizo? Etcétera. Y este diálogo se extiende por muchos versículos. Cuando en el verso 16 los fariseos declaran: ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo, evidenciando de que Jesús había hecho este milagro en un día de reposo. Después estos hombres llaman a sus padres, le hacen toda la entrevista, incrédulos al aceptar que Jesús, no solo el Mesías, Jesús Dios, había hecho el milagro. La lección enfatiza que mientras el ciego más veía, los fariseos más estaban ciegos. La ceguera espiritual versus la ceguera física. Se contrasta. Oyó Jesús que le habían expulsado. Ellos creían que cuando una persona, o ellos habían dictaminado que cualquiera que declarase que Jesús era el Cristo o el Mesías, iba a ser expulsado de la sinagoga. Lo hicieron con el ciego. Pero cuando Jesús lo encontró, le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? ¿Te acuerdas de las 3 palabras que mencionamos al comienzo? Las creencias que ellos tenían con respecto al Mesías, con respecto a la palabra Señor, Kyrios, y también con la palabra Hijo de Dios, o la frase, pero especialmente Juan enfatiza Hijo de Dios. Aquí se ve reflejado, el hombre es objeto de un milagro, pero él no tiene el conocimiento ni la evidencia del Antiguo Testamento para decir: oh, él es el Mesías. Por eso, ahora se enfatiza los 2 aspectos que mencionamos en la divinidad de Jesús, que es Señor e Hijo de Dios. Mira el detalle. Jesús le dice en el verso 35, ¿crees tú en el Hijo de Dios? No le dice, ¿crees tú en el Mesías? ¿Crees tú en...? No, le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él responde, ¿quién es Señor para que en él crea? Como ya reconocía algo especial en Jesús, lo llama Señor. Pero va más allá de lo que decíamos, ¿no? De una posición de respeto o de decir amo, sino ya lo estaba reconociendo como alguien sobrenatural, alguien que hace algo sobrenatural, tiene también en su naturaleza la sobrenaturalidad. Y él lo reconoce como Señor.
Pero ahora el Señor Jesús le dice, ¿crees en el Hijo de Dios? O sea, este hombre, este ciego, no estaba conectando la idea de Señor e Hijo de Dios. O sea, el Hijo de Dios es una declaración tremendamente profunda que en el caso de Pedro tuvo que ser por revelación. Y es allí cuando Jesús le dice, pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. Esto es extraordinario. Jesús abordando el plano sensorial de un ser humano, porque le dice, tú lo has visto, pero es como ahora me estás viendo. Oh, Señor, solo te había oído. Y Jesús le dice, ¿no? El que habla contigo es. O el que ha estado hablando contigo. Cuando hice el milagro, después Él se fue. Y cuando le vuelve a encontrar, Jesús aborda dos aspectos. Solamente tú antes me escuchaste, pero ahora tú me estás viendo. Yo soy. Y luego el hombre responde, y él dijo, creo, Señor, y lo adoró. Ahí está ese nombre, Señor, y va conectado con el resultado de declarar a Jesús como Señor. Adoración, y le adora. Querido amigo, ¿cuántas veces nosotros decimos a Jesús Señor? Pero lo decimos tantas veces al iniciar una oración, querido Señor, al hablar acerca de el Señor, y tal vez perdemos el sentido de la divinidad de Cristo Jesús. ¿No será que la usamos demasiado y se ha transformado en una forma vana, repetida, para referirnos al Hijo de Dios, a nuestro Dios? El último milagro tiene que ver con la resurrección de Lázaro. La verdad que este milagro no amerita mayor comentario porque habla por sí solo. Ustedes conocen la historia. Jesús llega a la tumba y lo primero que llama la atención es que Jesús llora. Jesús no llora por la muerte. Jesús no sufre las consecuencias en ese momento de la muerte porque Él sabía que Lázaro iba a resucitar. Por lo tanto, Jesús no necesariamente llora porque su amigo había muerto. Es más, ese versículo tremendo, pero a la vez muy cortito, está precedido por el acto en que Jesús comienza a mirar a su alrededor las personas que amaban a Lázaro, cómo sufrían. Y Jesús se conduele con el dolor humano. Jesús es empático, no solo simpático. Jesús llora porque le duele su corazón al ver cómo la muerte nos daña a nosotros, cómo lloramos y sufrimos con la muerte. Posteriormente a esto se acerca Marta y tienen un diálogo. Si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y el Señor le dice, Marta, tu hermano resucitará. Y ella dice, yo sé que resucitará en el día postrero. Entonces Jesús declara y dice, yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, aunque cree en mí, vivirá. Sin duda alguna que la primera aplicación de esta frase tremenda tiene que ver con aquellas personas que han muerto en Jesús y resucitarán en el día de la segunda venida. La garantía es que Jesús ese día pidió mover la piedra, la roca, y con su voz llamó de la muerte a Lázaro. Pero también Jesús estaba mirando a las personas vivas biológicamente, pero muertas espiritualmente. Era necesario evidenciar la divinidad de Cristo Jesús para la esperanza de la resurrección y vida eterna que hay en Dios, que hay en Cristo Jesús. Cuando Jesús resucita a Lázaro, Jesús está evidenciando su divinidad y su victoria sobre la muerte. Aún no había muerto en la cruz, pero Jesús ya era victorioso por sobre la muerte. Él resucitó previo a Lázaro, al hijo de una viuda en la aldea de Naín. Había devuelto a la vida personas que habían muerto. Tremendos milagros, evidenciando la divinidad de Cristo Jesús. Este capítulo
Esta frase, yo soy la resurrección y la vida, nos conecta con el mismo verbo del capítulo 1, versos del 1 al 3. Cuando Juan presenta a Cristo a través del verbo en el primer capítulo, en el prólogo, posteriormente en los 7 milagros está evidenciando la divinidad de Cristo Jesús. Por lo tanto, en esta lección Jesús expresa, yo soy el pan de vida. Pero no solo para satisfacer tus necesidades inmediatas, físicas, materiales. Cuando tú comes ese pan de vida, nunca más tendrás hambre. Tu vacío espiritual, tu necesidad espiritual será satisfecha por el mismo Dios, Cristo Jesús. Cuando Él dice, yo soy la luz del mundo, cuando Él cura al ciego, está expresando, trayendo esta idea previamente dicha, yo soy la luz del mundo. ¿Cuántas personas que tienen sus ojos abiertos, pero son ciegos espirituales, que no creen? Y aquí vemos un hombre ciego de nacimiento que ahora ve, el ciego ve, cree y adora. Porque él reconoce a Jesús como Señor, pero también como Hijo de Dios. Y por supuesto, a Jesús como el que da vida, el que crea la vida, el que da vida a través de actos milagrosos y por supuesto el que es la resurrección, la garantía, no solamente su experiencia de haber muerto y el tercer día resucitar, sino también su propia persona es la garantía de que tu ser querido, mi ser querido, que hoy duermen en el Señor, resucitarán al sonido de la voz de Cristo Jesús. La persona de Cristo Jesús es la garantía. ¿Sabes por qué? Porque Jesús es Dios. Que Dios te bendiga, querido amigo. Una maravillosa lección. Y recuerda que en la próxima lección vamos a estar viendo ese maravilloso prólogo que el Evangelio de Juan, capítulo 1, nos desafía a estudiar acerca de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Redentor, y Él es el Hijo de Dios sin duda alguna. Que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo.